Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, a cargo del grupo Filociencia. Este es un espacio de diálogo y conversación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates, sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público que pueda estar interesado. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden escribir a los correos de lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrida@gmail.com. Nos reunimos todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. También quienes deseen seguirnos a través del canal de YouTube. Entonces pueden ingresar a https://www.youtube.com/tertulias_filociencia. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Y en la tarde de hoy, entonces, estaremos abordando el, digamos, el tema referente a los modelos en ciencia. Este trabajo pues examina dimensiones epistemológicas e históricas del modelado científico, con especial atención al papel de las plantillas de modelos como mediadoras de teoría, entre la teoría, la práctica y las aplicaciones interdisciplinarias. A partir de contribuciones fundamentales de Lotka, 1925, Volterra, 1928, INSIC, 1925, Hopfile, 1982 y Parisi, 2021, así como de los análisis filosóficos de Humphreys, 2004, Morgan y Marrison, 1999, Weinberg, 2013, se enfatiza en la doble función de los modelos como estructuras representacionales y como artefactos epistémicos construidos intencionalmente para fines específicos. La discusión muestra cómo distintos tipos de modelos, sean estos matemáticos, computacionales, biológicos y físicos, han circulado entre dominios desde la ecología y la epidemiología hasta la mecánica estadística, la teoría de vidrios de spin y las redes neuronales. Asimismo, se subraya el cambio conceptual de las plantillas computacionales a las plantillas de modelos, destacando su papel como andamio para el razonamiento científico y la interferencia transdisciplinaria. Al situar los modelos en sus contextos históricos y disciplinarios, el trabajo sostiene que el modelado constituye un modo central de unificación de ciencia contemporánea, lo que exige un escrutinio filosófico más profundo de sus implicaciones epistemológicas y metodológicas. De tal manera que pues este artículo, el que hoy vamos a dialogar, discutir o comentar, se titula Modelos, plantillas y práctica científica en la filosofía de la ciencia contemporánea, que nos presenta el colega Luis Francisco Ochoa Rojas, y a quien agradecemos este trabajo que nos resultará muy útil para nuestras prácticas académicas y científicas. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas. Bien, muchas gracias. Por favor, cierran todos los micrófonos. Muy amables, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Entonces, un saludo para todas las personas que vayan a ver este video, por supuesto, para las personas, los colegas y amigos que se encuentran en este momento.
en el inicio de esta disertación. Muy bien, vale decir entonces para comenzar que el estudio contemporáneo de los modelos científicos ha sido profundamente influenciado por el volumen que editó Mary Morgan y Margaret Morrison, eh, conocido como modelos como mediadores, Models as Mediators, de 1999, que situó la práctica del modelado en el centro de la atención de la filosofía de la ciencia. Desde ese momento, pues la literatura sobre el modelado se ha multiplicado, abordando desde organismos modelo hasta simulaciones computacionales y ficcionales científicas. En este contexto, pues los modelos se entienden como herramientas epistémicas que permiten explorar posibilidades en lo que algunos investigadores denominan un enfoque empírico del modelado. Es indudable que cuando estamos hablando de modelado, estamos hablando intrínsecamente no solamente de la parte epistémica, sino de la concepción ontológica que subyace al modelo. En filosofía de la ciencia suele distinguirse entre diferentes tipos de modelos, cada uno con funciones epistémicas específicas. Los modelos matemáticos constituyen una de las formas más extendidas al representar fenómenos mediante ecuaciones o estructuras formales. Ejemplos paradigmáticos son el modelo de Lotka-Volterra, que describe las dinámicas de depredador-presa mediante ecuaciones diferenciales, o el modelo de Ising, que formaliza las interacciones magnéticas en una red. Los modelos matemáticos permiten entonces abstraer la complejidad empírica eh, y detectar regularidades subyacentes. Para ello voy a compartirles alguna presentación donde vamos a observar estos elementos de modelos y plantillas. Vamos a ver. Un instante porque no lo tenemos acá. Vamos a ver. Ya, aquí ya lo tenemos. Muy bien. Bien, entonces, como se puede observar, no sé si se está viendo bien. ¿Se está viendo bien? Sí, pero sería bueno si lo pones ahí en donde es lo de la copita y que quede presentación de la total de la pantalla. Perdón, sí, sí, tienes razón. Vamos a hacerlo de esa manera. Eh, tú me, tú me dices, ¿así estaría bien? Perfecto. Sí, entonces, estamos hablando de los primeros modelos, que sería el modelo matemático. Y como se decía, un modelo matemático, pues, de un fenómeno es cualquier esquema simplificado e idealizado de aquel, constituido por símbolos u operaciones, entiéndase, relaciones matemáticas que habitualmente se plantean en términos de ecuaciones. Un modelo matemático, pues, es un caso de formalización que emplea los más diversos instrumentos que se producen en la ciencia matemática. Y aquí ustedes pueden ver que hay como un proceso para entender el elemento ontológico y epistémico de la aparición del modelo matemático. Claro, esto yo no lo digo en el artículo, pero quiero enriquecer la explicación de esa manera. Tenemos un mundo real donde hay unos fenómenos que hemos delimitado como objeto digno de investigar. Es decir, hemos construido un objeto en los términos de Jan Hacking. Hemos, llamémoslo así, hecho la emergencia de una entidad objeto posible de investigación. Tenemos que hacer una idealización del mismo para hacer una
aproximación y constituir con ello un modelo real de cómo opera, de cómo funciona. De allí tenemos que pasar a un proceso de abstracción donde nos toca eliminar ciertas cosas que no son sustantivas y que se caracterizarán entonces por tener una representación simbólica. Esa es su naturaleza abstracta para poderlo comprender en su aspecto más eh, de síntesis de entidad. Y en ese sentido está el componente que uno supone subyace desde el punto de vista ontológico en el mundo real. De ahí surge entonces lo que será el modelo matemático, que puede ser un modelo basado en ecuaciones, un modelo basado en estructuras geométricas, por ejemplo, o en una estructura de relaciones de conjunto. Y por supuesto, pues esto está alimentado por una serie de teorías y técnicas matemáticas. Las técnicas tienen que ver con el desarrollo algorítmico de operaciones, los que van a permitir, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, ver cómo opera, ver cómo se desenvuelve y en ese sentido poder hacer proyecciones hacia futuro de su desempeño, es decir, construir predicciones y poder contrastar posteriormente desde el punto de vista empírico esas posibles predicciones nuevamente con el mundo real utilizando modelos experimentales, modelos abductivos que sugieren pruebas de hipótesis. Bien, estábamos hablando del modelo Lotka-Volterra y este es el modelo inicial que es el primigenio que, llamémoslo así, da la apertura a los modelos matemáticos. Este modelo Lotka-Volterra, no voy a entrar en las minuciosidades matemáticas porque no tengo un dominio sobre lo matemático y en ese sentido podría cometer errores, pero podemos decir que el modelo Lotka-Volterra está vinculado con la relación entre poblaciones de presas y poblaciones de depredadores en un ámbito ecológico específico. Las poblaciones de conejos, que serían las presas, y las poblaciones de linces, que serían los depredadores respectivamente. La razón de cambio de las presas, que está expresado allí con X'(T), es proporcional en cada momento al número de ellas, que está expresado como A⁴ menos la probabilidad de contacto entre conejos y linces. Ya se pueden dar cuenta que esto tiene que ver mucho con aspectos que tienen que ver con la estadística, porque se está trabajando con la probabilidad. Y ahí viene la expresión A⁴ YT, que tiene que ver con esos contactos entre conejos y linces. De allí surge, parece ser una expresión en términos de una derivada, si no me equivoco, dx sobre dt, dxt sobre dt, igual a A⁴ menos A⁴ YT. De manera similar, en ausencia de las presas, dice el modelo Lotka-Volterra, la población de los linces disminuye a una tasa proporcional al número de ellos. Claro, están en función de la cantidad de presas que puedan haber. Y al incluir los conejos, su población aumenta proporcionalmente la posibilidad de contacto entre las presas y los depredadores. Estos son hechos fácticos, son elementos fácticos que se pueden transformar formalmente en relaciones de tipo matemático. Y entonces se hace una combinatoria de estos factores, resultando la expresión matemática que ven al final encima de la gráfica. Y por supuesto, pues la gráfica, muestra cómo sería ese comportamiento con picos y valles en la medida en que aumente la población de conejos. Hay un aumento proporcional de la población de linces. Esto, que es un fenómeno que tiene que ver con el mundo natural, se puede tomar a partir de una relación matemática.
En los demás modelos de tipo matemático que son aplicados, por ejemplo, a la física o a la economía o al comportamiento social, indudablemente se hace un proceso semejante como el que decía inicialmente en la primera diapositiva y que aquí de alguna manera también se puede observar. Veamos acá la representación esquemática de un modelo que es el modelo de Ising, que ya mencionamos, en 1, 2 y 3 dimensiones. La columna de la izquierda indica el comportamiento de las interacciones ferromagnéticas, que fue a lo que se dedicó este trabajo de Ising, a bajas temperaturas, y a la derecha el correspondiente a altas temperaturas. Y para 1 y 2 dimensiones se han hecho las pruebas, pero para 3 dimensiones aún no se ha resuelto llamémoslo así, este modelado. Muy bien. Por otro lado, existen los llamados modelos físicos o modelos materiales, los cuales se utilizan como representaciones tangibles de sistemas desde maquetas mecánicas hasta estructuras experimentales que replican a pequeña escala un fenómeno natural. Aquí recuerdo algo de lo que se habla o a lo que se refieren algunos comentaristas del Tractatus Lógico-Filosóficos, que justamente el lenguaje pictórico al cual se refería Wittgenstein estaba relacionado con algo que él había observado y se había enterado en los tribunales de París, cuando tuvo la oportunidad de ver cómo se hacía una representación eh, en términos modelar de un accidente donde estaba un vehículo y había unas personas involucradas dentro del accidente. La utilización de modelos a escala del vehículo y de las personas permitió dar una muestra del escenario de lo que había ocurrido en ese hecho, en ese fenómeno que estaba siendo motivo de juzgamiento. Y las expresiones en relación a eso que estaba aconteciendo constituía el carácter pictórico del lenguaje. De esa misma manera, podemos decir que en el modelado físico hay unas naturalezas representacionales de tipo pictórico en relación con los fenómenos a los cuales estos se atribuyen. Estos modelos permiten explorar hipótesis en condiciones controladas y aunque simplifican los sistemas que representan, como todo modelo, eso cabe decirlo, cumplen con un rol heurístico que es fundamental en la construcción del conocimiento. Aquí entonces vamos a mirar uno muy simple que es accesible a todos nosotros, que podemos conocer, que incluso se puede hacer en la escuela primaria o en la secundaria, haciendo la representación del sitio donde vivimos. Aquí tenemos un modelo físico de una maqueta que representa una construcción de una vivienda y podemos entender el carácter representativo de este modelo de lo que sería el fenómeno real de una casa, de una vivienda. Hay un tercer tipo de modelos que son los modelos computacionales, que estos han cobrado especial relevancia en la ciencia contemporánea. Humphreys introdujo la noción de plantillas computacionales, entendidas como patrones formales que pueden implementarse en simulaciones digitales para resolver problemas en múltiples dominios. Estos modelos, como el de Hopfield en redes neuronales, muestran cómo la simulación informática no solamente facilita cálculos complejos, sino también abre nuevas formas de representación epistémica. Miremos aquí algo acerca de ese tipo de modelos. Aquí tenemos una representación gráfica de un modelo computacional que indudablemente está basado en el concepto de sistema. Por eso es que vamos a ver aquí algo que son las entradas
y aquí algo que son las salidas. Cuando no conocemos lo que hay aquí adentro que está funcionando y solamente vemos que hay entradas y que hay salidas, es cuando hablamos del enfoque de caja negra. Este no es el caso, porque aquí sabemos qué es lo que hay y qué elementos constituyen el procesamiento de esa entrada, donde hay una serie de transformaciones y relaciones dinámicas que permiten hacer unas cualificaciones, transformaciones para una salida en términos de un producto, que aquí se denomina roles, habilidades, diseño de arquitectura, lista de resultados y reportes. Este modelo computacional se supone que está asociado a un software que corre a través de un hardware que permite hacer una reproducción en términos digitales de lo que pudiera ser este proceso en la realidad eh, de una arquitectura distribuida. Tenemos aquí algo sobre la red neuronal de Hopfield. El modelo de Hopfield consiste en una red monocapa de una sola capa con un n número de neuronas cuyos valores de salida son binarios, 0 o 1 o -1 más 1. En la versión original del modelo, que se denomina Hopfield discreto, las funciones de activación de las neuronas eran de un tipo escalón. Se trataba, por lo tanto, de una red discreta con entradas y salidas binarias. Sin embargo, posteriormente, el propio Hopfield desarrolló una versión continua con entradas y salidas analógicas utilizando neuronas con funciones de activación tipo sigmoidal, que sería lo que posteriormente se convertiría en el Hopfield continuo. Entonces, en este caso, aquí está la representación de las neuronas y su conexión, y eso nos permite entender mucho de lo que se ha desarrollado posteriormente en los procesos algorítmicos y que se utilizan incluso ya en la inteligencia artificial. Cada neurona de la red se encuentra conectada con todas las demás, que eso implica unas conexiones laterales y en esa medida es que una especie de elemento analógico de lo que acontece con el cerebro humano. Tiene unas conexiones laterales, pero no consigo misma. No existen conexiones autorrecurrentes. De otra parte, los pesos asociados a las conexiones entre estos pares de neuronas son simétricos. Esto significa que el peso de la conexión de una neurona con otra es de igual valor que el de una conexión de la neurona 1 con una neurona 2. La versión discreta de esta red pues, fue ideada para trabajar valores binarios, como les había dicho, -1 y +1, aunque mediante un ajuste de los pesos pueden utilizarse en su lugar valores 1 y 0, teniendo en cuenta los aspectos binarios computacionales. Ahora vamos a mirar brevemente los llamados modelos conceptuales. Un tercer tipo, después de los, un cuarto tipo después de los modelos computacionales, pues son los modelos conceptuales. Estos desempeñan un papel fundamental en la organización del pensamiento científico. Y a propósito, pues aquí tengo hoy como invitado un directo colega, David Harrick, que es ingeniero químico, pero especialista en todo lo que tiene que ver con los procesos de seguridad industrial, sobre todo su experiencia es en empresas petroleras, con el propósito de siempre tener en cuenta los riesgos de accidente, prevenir los riesgos de accidente y tener todo lo que es necesario tener en cuenta para evitar justamente los accidentes. Y justamente dentro de lo que él trabaja
no lo hemos dialogado mucho, pero son una serie de modelos conceptuales que hasta el momento funcionan de una determinada manera a partir de unas normas jurídicas que se han establecido, pero que podrían verse desde otra perspectiva a partir de una caracterización ontológica diferente a la que la norma jurídica señala. Eso es bien interesante, de acuerdo con lo que estuvimos hablando hace unos días. Bueno, estos modelos conceptuales no necesariamente se formalizan de manera matemática, sino que funcionan como marcos de referencia abstractos en una dinámica de relaciones. El modelo de emergencias colectivas que propuso Anderson, por ejemplo, constituye un modelo conceptual que orienta investigaciones sobre cómo propiedades macroscópicas emergen de interacciones microscópicas. Estos modelos permiten la transferencia interdisciplinaria de ideas y la formulación de hipótesis generales sobre fenómenos que son de tipo complejo. Para el caso que nos ocupa acá, pues les he traído un modelo conceptual de cómo hacer modelos conceptuales. Y entonces aquí vemos, en este caso, que dentro de este, este metamodelado tenemos un problema del mundo real. Hay un conocimiento que que se adquiere, en el cual hay ciertas cosas que se asumen. Hay unas que son conjeturales, pero también con elementos del mundo real. Hay una descripción del sistema. Se hace un modelo de abstracción y, como les dije, con los modelos matemáticos necesariamente hay que hacer unas simplificaciones y esto conlleva a trabajarlo en términos de un modelo conceptual que tiene que ver también un proceso de abstracción, como les decía, y esto conduce a un diseño. Este diseño permite hacer el modelado, un modelado ingenieril que incluso puede, a través de un proceso de codificación, conducir a un modelo computacional, el cual indudablemente pues eh, permite, permite volver a contrastarlo con el mundo real. Entonces, en ese sentido, tenemos que este modelo conceptual de cómo hacer modelos conceptuales es un ejemplo de ese tipo de modelado. Bien, tenemos finalmente pues los modelos experimentales. Los modelos experimentales lo que hacen es articular la teoría y la práctica de la investigación a través de una construcción de dispositivos, sistemas o condiciones en los que se ponen a prueba hipótesis. Y ya sabemos cómo las hipótesis están muy relacionadas con el proceso de pensamiento relacionado con la abducción. La propuesta que hizo eh, Peirce en su momento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los experimentos sobre vidrios de spin estudiados por Parisi, ya vamos a hablar de ello, son un ejemplo de cómo un modelo experimental puede convertirse en una plantilla reutilizada en diversos contextos, desde la física estadística hasta problemas de optimización combinatoria. A ver, entonces, nos preguntaríamos, ¿qué, en ese sentido, nos preguntaríamos qué es los vidrios de spin? Los vidrios de spin son materiales magnéticos desordenados, donde los spines de los átomos pequeños, que son imanes elementales, se congelan en orientaciones aleatorias al bajar la temperatura sin formar un patrón magnético regular. Las características principales es el desorden. Hay unas interacciones aleatorias. Los spines interactúan con fuerzas que varían aleatoriamente entre fuerzas ferromagnéticas, que son las que hacen la alineación,
y las antiferromagnéticas, que son las que hacen oposición a las ferromagnéticas. Hay algo que se denomina también aquí la frustración magnética, que es imposible satisfacer todas las interacciones simultáneamente por la existencia de esas interacciones aleatorias. El comportamiento típico, pues, es que se da una transición de fase. Al enfriarse por debajo de una temperatura crítica, se congela en un estado desordenado y entonces tiene una respuesta lenta en los tiempos de relajación extremadamente largos, y hay algo que denominan en este ambiente ferromagnético la histéresis, que es un estado de variación lenta dentro de la historia térmica y magnética previa que haya tenido el ambiente en el cual se está haciendo este tipo de análisis o estudio. Entonces, tenemos acá que ese es el concepto que estábamos tratando ahorita, y vamos a mirar ahora otros ejemplos de modelos experimentales, ya no tanto como procesos, sino como registro. Aquí tenemos un modelo experimental de respuesta farmacológica por tipo de célula. Tenemos de una parte distintos tipos de célula y, y una respuesta farmacológica de distintos órdenes que están cifradas por distintos colores. Aquí no se está mostrando en ningún momento el proceso experimental, sino el registro experimental del proceso. Tenemos acá una plantilla para experimento de laboratorio en química, que nos permite entender un modelo de transformación de, de materia, energía, en un momento determinado, cuando se somete una determinada sustancia a determinadas condiciones. Tenemos acá un diseño experimental, pero ya en el campo social humano, donde hay unos participantes que se seleccionan. Tenemos un grupo experimental y un grupo control. Hay una medición para ambos grupos antes de la aplicación de la variable independiente, que es una intervención de una variable sobre el grupo experimental. Para el grupo control no se hace ninguna aplicación, o si se aplica algo que funciona como un placebo, como se dice en medicina. Y finalmente se hace una medición de salida al finalizar, y después se hace una contrastación de los resultados de esa medición. Para ello se utilizan métodos estadísticos de acuerdo con el tipo de medición que se haya previsto dentro del diseño. Aquí tenemos uno más complejo que tiene que ver con 4 grupos, un diseño experimental de 4 grupos, donde cada uno de esos 4 grupos, unos pueden ser aleatorios y otros no, todos son aleatorios. Y se hace una medición antes y después se hace una aplicación. En este caso, se hace una aplicación de algún tipo de variable independiente, y se hace por pares, 2 variables a 2 grupos y 2 variables a los otros 2 grupos. Y después se hace una serie de mediciones que se van a comparar toda, por pares, pero después se hace una comparación de todas si hay una relación directa entre las dosis X y las dosis Y. Si no las hay, entonces se hace solamente por pares. Tenemos otro diseño experimental también con seres humanos, con grupo experimental, grupo control, mediciones, intervención, una medición al terminar, y hay un periodo que se llama periodo de lavado, donde se deja correr el tiempo y se vuelve a hacer otra medición y se hace un cruzamiento, donde los que eran del grupo experimental pasan
ser grupo control, y los de grupo control a grupo experimental se hace intervención en el grupo que antes era control, no se hace intervención con el grupo que antes era experimental, y al final se hace una segunda medición y se hacen las comparaciones. Y esas comparaciones de medición del segundo término, pues por supuesto se comparan con las mediciones de primer término. Tenemos acá otro registro de tipo experimental sobre el volumen de un tumor versus el peso de un modelo de ratón de laboratorio. Entonces, este es más de registro, no de cómo se hace el proceso. Donde tenemos en el eje de la X el volumen del tumor, en el eje de la Y el peso del ratón. Y tenemos acá con un proceso más complejo de relaciones, que es el trabajo de 4 grupos de múltiples observaciones por nivel en términos de correlaciones. 4 grupos con puntos de datos individuales en la aplicación de una variable. Bueno, básicamente sería eso, las ayudas que yo he tenido acá en relación con los modelos experimentales. La investigación histórica ha mostrado pues, que los modelos tienen orígenes diversos y trayectorias complejas. Un ejemplo clásico, como el que estábamos analizando al principio, el de Lotka-Volterra, que fue desarrollada en la década de los años 20 por Alfred Lotka y Vito Volterra, son los pioneros en esto. Mientras Lotka se interesaba en sistemas químicos autoorganizados y en dinámicas poblacionales, Volterra construyó su modelo a partir de datos empíricos sobre poblaciones de peces obtenidos tras la Primera Guerra Mundial. Aunque partieron de contextos distintos, ambos llegaron a un mismo formalismo matemático, y esto es bien interesante porque procedían de experiencias diferentes. Y ese modelo basado en ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. Esta convergencia evidencia que la construcción de modelos puede responder tanto a intereses teóricos como a necesidades empíricas, y que el mismo formalismo puede ser reutilizado en múltiples dominios. El modelo de Lotka-Volterra también ha sido discutido por Weiser, eh, quien enfatizó el papel de la abstracción como omisión de detalles irrelevantes en sistemas ecológicos. Pero observen que esto de la abstracción no solamente se da para el modelo matemático, sino para todos los modelos que se puedan trabajar. Este punto plantea la pregunta sobre qué aspectos deben dejarse fuera en la construcción de un modelo y cuáles resultan esenciales para representar fenómenos de depredación y presa. Y aquí decíamos que lo constitutivo de lo fundamental es la naturaleza que se considere fundamental ontológicamente hablando. Ahora bien, en esto no hay una verdad absoluta, porque pueden haber diferencias en la construcción ontológica que puedan hacerse sobre determinado tipo de fenómenos. En este sentido, pues la abstracción no es un acto neutro, sino que es una decisión que está también cargada de compromisos ontológicos y de carácter epistémico. A partir de esos antecedentes, Paul Humphreys introdujo la noción de plantillas computacionales, entendidas como patrones abstractos reutilizables que sirven de base para diferentes modelos y simulaciones. De acuerdo con Humphreys, la tratabilidad computacional está subvalorada en la filosofía de la ciencia, a pesar de ser esencial para el progreso en diversos campos. Ejemplos como el del oscilador armónico, la distribución de Boltzmann o el modelo de Ising, que ya vimos, son plantillas que, independientemente de su origen disciplinar, se aplican en biología, economía y ciencias sociales. Otro punto clave en la historia del modelado científico es el trabajo de Philip Anderson, quien ya nombré, quien en su famoso artículo More is Different defendió que los fenómenos colectivos presentan propiedades emergentes que no pueden deducirse de manera reductiva a partir de las leyes fundamentales.
Esta idea influyó en John Hopfield, quien en 1982 utilizó conceptos de la física estadística y de los vidrios de spin que ya mencionamos para proponer su modelo de redes neuronales y de memoria autoasociativa. Hopfield adaptó el panorama energético propio de los vidrios de spin para explicar cómo un sistema puede estabilizarse en atractores que representan patrones de memoria. Y los atractores son estructuras matemáticas de fenómenos raros que permiten ser matematizables y que permiten representar determinado tipo de estructura, y en este caso, pues de la memoria. En este contexto también resulta central la contribución de Giorgio Parisi, quien analizó los sistemas desordenados de los vidrios de spin que ya nombramos, demostrando la existencia de múltiples mínimos energéticos y el papel de la ruptura de la simetría de las réplicas. Sus hallazgos consolidaron la idea de que estos modelos no solo son relevantes en la física de los materiales, sino que también constituyen plantillas aplicables en campos tan diversos como la optimización combinatoria o el reconocimiento de patrones. Y esto implica lo siguiente: pareciera ser que los modelos se asocian a estructuras que se repiten dentro del mundo, y en esa medida se pueden matematizar o por lo menos se pueden configurar formalmente en ciertos modelados que tienen aplicaciones en distintos ámbitos, en distintos dominios. En términos generales, estos casos históricos muestran que los modelos científicos no deben entenderse únicamente como representaciones de objetivos empíricos, sino como también artefactos de carácter epistémico construidos con fines específicos que incorporan suposiciones de construcción, es decir, de carácter ontológico, mecanismos de corrección porque se pueden mejorar, justificaciones y posibilidades interpretativas, que indudablemente siempre las va a haber. Al ser reutilizados en múltiples contextos distintos modelos, estos funcionan como plantillas de modelos que integran estructuras matemáticas, conceptos teóricos y recursos computacionales, ofreciendo un marco transdisciplinario que permite identificar regularidades y generar inferencias cruzadas entre las distintas disciplinas. De esta manera, pues la trayectoria que va desde el modelo de Lotka-Volterra hasta el modelo de Hopfield, pasando por los aportes de Anderson, Humphreys, Weisner y Parisi, ilustra cómo los modelos pueden transformarse en plataformas conceptuales compartidas más allá de su contexto original. Entonces, pues esta perspectiva no solo amplía el debate sobre la función de los modelos en la ciencia contemporánea, sino que también permite reconsiderar el problema clásico de la representación en términos de práctica, construcción y aplicación de tales modelos. En el artículo que les di, aparece un cuadro comparativo que no voy a tocar acá, en los cuales, si ustedes se dieron cuenta, pues estaban los tipos de modelos, su definición, sus ejemplos y su función epistémica, porque de alguna manera esto ya lo dijimos a lo largo de la exposición, sino que está sintetizado en términos de una vinculación comparativa entre los distintos modelos, los matemáticos, los físicos, los computacionales, los conceptuales y los experimentales. Con esto yo finalizaría para dar la posibilidad de los comentarios y críticas y preguntas y todo lo que se quiera señalar en relación con estos temas. Muy bien, una forma muy clara de presentar este tema que es bien interesante. Pues me voy a tomar el atrevimiento de en comentarles algo, y es que en la semana pasada se realizó precisamente un concurso en matemáticas para quienes, a partir de unos datos en unas bases de datos y de carácter computacional, se hiciera el diseño de unos modelos para
diferentes aspectos, por ejemplo, en el campo de la salud. Y invité precisamente a uno de los concursantes. Me parece que lo que ellos hicieron en ese se llamó una hackathon matemática, y en esos, digamos, casos específicos que les dieron, ellos debían convertir esos datos en correr un modelo computacional para que funcionara o se vieran los resultados. No sé si, Wilfredo, nos quisieras compartir un poco de la experiencia, que creo que es una actividad muy didáctica, por lo menos para este contexto en el que estamos hablando de modelos. Ups, preciso se retiró. Ah, no. Hola, profe, qué pena, se me Si fue. te Ah, preguntas y nos cuentas rápidamente, porque esta es una aplicación. vale, buenas noches. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Wilfredo, y soy estudiante de matemática aplicada de segundo semestre y participé en la hackathon ay, se me olvidó el nombre, de la Unicafam. Bueno, ahí se nos planteó un problema que básicamente es como el problema actual, que las EPS y las IPS pues están quebrando, por decirlo así, con unos datos que nos brindó ah, a ver, dame un momento. Con datos en Excel, bueno, nos dijeron que teníamos que solucionar o predecir este problema, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a presentar. Yo hice un código programado y ya les presento. Los datos son de la superintendencia. Este es mi código. Ay, discúlpenme. Bueno, ahí me están viendo, ¿sí? Están viendo la pantalla. Perfectamente. Vale. Entonces, básicamente este es el código. Ah, Mi presentación pues la hice en Streamly y esto lo que genera es una página donde se pueden ingresar los datos de la superintendencia que ellos nos dieron para que nosotros programáramos este modelo. Es un modelo predictivo básicamente y bueno, discúlpenme si no sé muchos conceptos, aún soy de segundo semestre, pero vale, entonces déjenme lo corro. Claro, pero nos puedes contar, por ejemplo, cuál es la utilidad del modelo, para qué nos sirve, qué Claro, ventajas tiene y cosas por el estilo. Eso nos puedes vale. contar. Vale, entonces sí, les voy contando. Bueno, este proyecto, como ya les conté, surge de una problemática em, de las entidades del sector de salud. Vale, bueno, entonces desde el enfoque matemático, o sea, este proyecto se modeló como una función dependiente de varios factores, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Es el índice de estabilidad, em, el resultado final del modelo, eh, ya les paso. Noticias de última hora. Es que no soy muy bueno para hablar y No, no te preocupes y tranquilo, ánimo, estás haciendo algo que es valioso y que te permite vale. tu construcción intelectual. Y estás en un grupo de personas que perfectamente te pueden escuchar con atención y con Sí, paciencia. muchas gracias. Sí, es que, bueno, yo soy un poquito, no soy muy bueno hablando, pero más sin embargo, entonces, bueno, les corro el programa y ya les explico básicamente de qué trata, ¿vale? Correcto, está bien. Bueno, esta es la interfaz, así empieza inicialmente. Ellos, como ya les dije, la superintendencia nos dio unos datos de los cuales nosotros teníamos que, ah, creo que es esta, así que está, poder analizarlos y que como resultado nos diera
cuáles probablemente estaban en riesgo y cuáles no. Bueno, básicamente ¿en qué basé mi modelo? Am, lo basé en unos índices, ¿sí? Am, los cuales son unos indicadores contables. Entonces, ah, índice de estabilidad, liquidez, endeudamiento y rentabilidad, ya que estos fueron los índices que yo pude como analizar que podía usar de estos datos para poder que nos diera un resultado eficiente. Entonces, bueno, cada uno de estos indicadores se normaliza, ¿sí? Para poderlos comparar en una misma escala. Y luego de esto se pondera según su nivel de impacto en la estabilidad financiera, lo cual nos permite pues obtener un puntaje total entre 0 y 100 que se interpreta pues de esta forma, que les voy a decir. Dime un momento. Si la entidad tiene menor de 45, está en un riesgo alto. Ah, bueno, en estos momentos, pues como pueden ver, cargué los archivos. Él los está procesando y se demora un poco porque son más de 6.000 y algo de entidades. No te Entonces, preocupes, no te preocupes, pero síguenos explicando, digamos, el desarrollo del trabajo y esa explicación que estabas diciendo de los porcentajes. vale, sí. Si la entidad tiene menor de 45, está en riesgo alto. Entre 45 y 55 es básicamente como un estado intermedio donde lo que se puede hacer con esta entidad es vigilarla, ¿sí? O hacer algo al respecto para que luego no caiga, por decirlo así, para que se mantenga estable. Y mayor de 55 es un riesgo bajo, donde la entidad probablemente no tenga ningún problema. Ya, Entonces, bueno, con este modelo, los datos contables de los datos de Excel que nos dieron se transforman en información cuántica y pues visualmente interpretable. Entonces, ¿qué, qué nos da como resultado este modelo? Que puedan mm, ver a tiempo o tomar una decisión respecto a una entidad para evitar posibles mm, que quiebren, sí, para evitar que quiebren. perfecto. Algo así Ajá, como entonces, para ver la viabilidad en el tiempo de la existencia consolidada de la entidad o de su riesgo de desaparición por quiebre financiero. exacto, sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. No, no, muy bien. Hay una cosa que Eh, quiero va- destacar acá. Te felicito por, primero que todo, por el valor que tienes en presentarnos esto. Claro, a estos abuelos que hay acá y, y creer que puedes hacerlo, indudablemente sí, te felicito y te animo a que sigas avanzando en estos campos. De verdad, Colombia necesita esto, necesita inteligencia, necesita capacidad de solución de problemas, utilizar esa forma creativa de ver soluciones y las generaciones jóvenes están con esa posibilidad y tú haces parte de eso, Wilfredo, y reitero, te felicito. Muchísimas gracias. Mientras carga el código, me gustaría pues explicar un poco cómo fue el proceso, si gusta. Hazlo breve para darle la oportunidad a otras personas y no importa que siga cargando. Explícanos eso y le damos la oportunidad a otra persona para intervenir. Gracias. Vale, sí, señor. Bueno, pues básicamente usé aquí unas librerías de código para poder que interpretaran pues estos datos de Excel y poderlos analizar. Eh, y luego de esto, entonces básicamente lo que hace es tomar cada columna por cómo se identifica, ¿sí? Les pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Eh, gastos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una columna que se llama gastos, lo que hace es esta librería es importar esa información para que
el código que les mostré hace un momento lo, lo pueda pues procesar Ujú. eh, y así arrojarnos estos datos que requerimos, por decirlo así. E incluso, más que arrojarnos el análisis como de los datos que ya existen, también hace uno predictivo, ¿sí? Puede predecir si la entidad, mm, si está en alto riesgo, si esa entidad puede que baje a riesgo medio o pueda que siga en ese riesgo bajo, ¿sí? E Perfecto. incluso se puede ver si las de bajo riesgo o se pueden recuperar o ya en serio están en decadencia, por decirlo de esa forma. Claro, entonces es Bueno, como, permite anticipar una proyección del desempeño o comportamiento de la entidad en la medida de los datos que se tienen actualmente y la forma como estaban operando con esos datos. sí, sí, señor. Déjenme un momento y ya Sí, no te mejor preocupes, Luis, si quieres lo darle la hacemos con palabra un Excel a otra nomás persona. pues, para mostrarles. Porque, bueno, le cargué todos y Sí, es un no te poquito demorado. preocupes, esperamos que acabe de cargar y le damos la oportunidad a otra persona. Vale, sí, señor. Gracias, Wilfredo, por presentarnos lo de tu proyecto y quién quiere intervenir mientras Y el carga. esa José, primero no es algo. Pero igual en José, tienes la palabra. José, tu micrófono. Buenas noches. En principio, como siempre, muchas gracias por la exposición y a Wilfredo un agradecimiento inmenso por su participación y el aporte que nos está dando. Yo quiero hacer un par de observaciones, como diría Luis Francisco en el día de hoy, de abuelo, ¿cierto? De abuelo, tanto sobre el tema de la lectura como sobre el tema de que nos está presentando Wilfredo. En principio, en tu presentación, Luis Francisco, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Sí, efectivamente, la tilde que se le pone a la variable en el numerador es indicativa, digamos, aceptada de que es la derivada parcial de la variable y en este caso respecto del tiempo. Entonces siempre estamos hablando que valida cuál es el cambio en la relación entre las dos variables en un movimiento infinitesimal dentro de la función. Entonces, en este caso está en función del tiempo, o sea, es un proceso, pero aparte, digamos, de ese elemento tan sencillo, lo que quiero llamar la atención es que la primera imagen que nos presentaste, la importancia que tiene el signo. El signo en la primera versión que nos presenta antes de las gráficas, el intercepto es positivo, pero la variable explicativa tiene signo negativo, quiere decir que existe una relación inversa entre las dos, pero están dentro del área positiva. Eso quiere decir que a medida que aumentan los depredadores, pues disminuyen el número de conejos, creo que es. La relación es inversa, pero cuando haces la segunda derivada o presentas la segunda imagen, eh, la relación se cambia completamente porque el intercepto se va al negativo. O sea, si no hay conejos, el comportamiento de la variable es completamente diferente y cambia de signo, se vuelve positiva. Entonces, por eso la gráfica tiene como esas jorobitas, porque hay etapas de escasez de conejos, entonces necesariamente hay como un reinicio cada vez, porque por, por la escasez de la variable conejo, entonces se arranca desde un intercepto negativo, lo cual es muy importante en términos de comportamiento en relaciones de escasez y variables explicativas dinámicas en el tiempo. Eso sería la primera cuestión que, entonces, por ejemplo, a ver, no, voy a dar el salto y voy a hacer una mención que
me causa una emoción profundísima escuchar lo que está diciendo Wilfredo por varias razones. Yo hice parte, cuando estuve trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, yo hice parte del equipo que trabajó bajo la dirección de Juan Luis Londoño el tema de la Ley 100, por la cual se cambió el sistema de salud en el 90 y pico, en el 93. Hay una cosa muy interesante. El modelo, como hasta ahí se estaba creando, los estudios que hicimos era pues en función de cuántas entidades van a haber en este mercado, porque el mercado se privatizaba y se desaparecía el Seguro Social. El Seguro Social, el ISS, pasaba a ser una de las entidades de las tantas que iba a haber, y teníamos un modelo previsto de EPS con sus correspondientes IPS, etcétera, y el ejercicio consistió, perdónenme, en calcular en ese momento, en las condiciones que estaba el mercado de población, un poco los antecedentes epidemiológicos de la población, el tipo de consulta que había en un sistema completamente carente de información, o una información muy, muy poco confiable, pero el ejercicio que hacíamos en ese entonces era una entidad que quiera participar en el modelo que se está planteando, ¿qué debe cumplir? Y el ejercicio pues hacía en función del número de usuarios que tenía que conseguir la EPS para poder ser sostenible, y el número de usuarios, el valor de la unidad de capitación, o sea, el subsidio que da el gobierno en ese momento, y además de eso, los costos unitarios de la prestación del servicio. O sea, era una ecuación que tenía usuarios, costos y con un signo distinto la unidad de capitación. Estoy tratando de acordarme porque esto de ser abuelo tiene problemas de memoria importantes, pero a grandes rasgos nos preguntábamos, ¿va a haber gente interesada en participar en este modelo bajo estas y estas condiciones y prestando ciertos servicios? Porque no es lo mismo prestar un servicio de odontología a un servicio de medicina especializada, donde puede haber, por ejemplo, intervenciones neuroquirúrgicas, etcétera, con unos costos. La varianza era demasiado grande en costos, pero más o menos esperábamos que una empresa de estas podían apostar todas las que quisieran, pero ¿cuántas se iban a sostener? Las que tuvieran mercado. Las que tuvieran mercado, que eso se constituye, las que tuvieran ingresos suficientes, tanto directos como indirectos a través del aporte del Estado. Era población, epidemiología, costos fundamentalmente. Pero ahora encuentro que estamos en esta etapa en la que invitaron a todos estos muchachos a trabajar la base de datos inmensa que tiene la superintendencia, imagino, y están viendo cuáles de ellas iban a alcanzar el punto, cuáles no alcanzaron o no podrían alcanzar el punto de equilibrio, que eso nos lo preguntamos en ese entonces. Nosotros sabíamos en ese entonces, haciendo el ejercicio, una organización va a ser viable si cumple con estos y estos parámetros de mercado, digamos, para decirlo en términos claros. Tiene suficiente gente, suficientes ingresos y unos manejos económicos acordes al sistema de salud. Pero ahora, ya cuando han pasado 30, casi 40 años, lo que están haciendo en el ejercicio de Wilfredo es preguntándose, después de todo este tiempo, ¿cuáles no lo alcanzaron? Y la cuestión es, y lo están viendo solamente desde la estructura financiera, o sea, que era una de las variables nuestras al comienzo. Y obviamente, Wilfredo, ahí me llama la atención que los pusieron a trabajar solamente con variables financieras y no veo por ningún lado el mercado. Sí, pero claro, hay una cosa que quiero señalar acá, es que es un ejercicio de formación didáctica. No, sí, estoy claro. de acuerdo. Sí, pero, entonces por eso estoy haciendo la reflexión general para que también un poco tratando de ser didáctico con Wilfredo, que yo me metí en el tema hace 30 años, a mí ya me está borrando y él está empezando a hacer el estudio desde otra etapa. Entonces me parece que para mí es muy significativo
que estas cosas ocurran, porque esas preguntas sí nos las hicimos hace 40 años, pero lo sorprendente es que hasta ahora estén validando que sí sucedió la cosa de esa manera o no. Ahora, el ejercicio es muy distinto si se hace a nivel de EPS o de IPS, y de la EPS dependiendo de qué tamaño o no en cada caso. Y la ubicación regional pasa a ser muy importante. Eso, gracias Wilfredo, esa sería mi observación de abuelo nuevamente. Para Luis Francisco, pues yo creo que todos los modelos son en su esencia conceptuales, pero hay en expresión matemática, modelaje matemático y ahora instrumentación en la parte computacional. Pero en principio, si vamos a hablar de todos los modelos, a mi manera de ver, son conceptuales. La forma es, la cuestión epistémica es cómo se expresan y cómo se modelizan los mismos modelos, cómo se operacionalizan. Y, y si eso fuera así, me parece que un elemento fundamental que vale la pena mencionar es la componente, digamos, empírica en todos los casos. Todos los modelos son conceptualmente viables hasta que los datos opinen lo contrario. Entonces, no sé, ahí les dejo de nuevo muchas gracias a Wilfredo y por esta oportunidad de hacer remembranzas de abuelo. Gracias por tu intervención. Me parece muy valioso lo que has señalado. Te agradezco también lo de la ayuda en la explicación al modelo de Lotka-Volterra en la expresión de la derivada que estaba señalando. Y pues la existencia de los distintos tipos de modelo resulta que ha sido los análisis que desde el trabajo de Mary Morgan y Margaret Morrison eh, empezaron a hacer, y en el campo de la filosofía de la ciencia se han seguido teniendo en cuenta esa distinción. Concuerdo contigo en que al final de cuentas todos son conceptuales y algunos o una buena cantidad de ellos, los que tienen fundamentación matemática, necesariamente después pueden tener una fundamentación computacional, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay algunos, por ejemplo, que no son necesariamente de base matemática, y difícilmente tendrían, por lo menos por ahora, una resolución computacional. Pero sí es cierto lo que tú señalas, José Gerraín. Muchas gracias por tu aporte. Luis Hernando. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perdón. Perfectamente, sí, señor. Desde que se inauguró la conversación virtual, uno parece que estuviera en una sesión de espiritismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis Francisco. La explicación ayuda mucho, le dio más riqueza al texto. Bueno, para efectos de esta tertulia, sin alargarme, yo hice una indagación, en este caso, Luis Francisco y todos, hablando con GPT. Hice una conversación un poquito larga con GPT, me arrojó bastante material porque el GPT lee rapidísimo, hace un estado del arte en muy poco tiempo. Y bueno, mi aporte para esta tertulia, para la reflexión, es que un modelo conceptual es un modelo que tiene fortaleza, aunque no tenga formalización matemática. Un modelo conceptual, por ejemplo, en ciencias sociales, fue mi conversación con GPT, y simplemente de esos resultados que me arrojó la conversación, la indagación, voy a ser muy sintético. Dice, el tipo de modelo es conceptual, es una estructura abstracta que organiza ideas y teorías sin formalización matemática. Eso ya está en el texto de Luis Francisco. Un ejemplo de modelo conceptual está en el texto, es el modelo de emergencias colectivas, y la función epistémica es orientar la investigación, facilitar transferencias interdisciplinarias y formular hipótesis generales.
Yo me metí en la indagación a ver a Wallerstein desde la economía política. El modelo centro-periferia de Wallerstein, formulado dentro de su teoría del sistema mundo, que yo creo que aquí varios hemos leído ese material que es bastante bueno, es un caso ejemplar de modelo conceptual en ciencias sociales, tal como lo entiende Luis Francisco en el planteamiento de su documento, en una buena síntesis que hace Luis Francisco. Wallerstein no propone un conjunto de ecuaciones, sino un marco interpretativo que explica la dinámica del capitalismo global mediante relaciones estructurales de dependencia entre regiones. Rápidamente, el modelo centro-periferia, sin profundizar, divide el sistema económico mundial en tres zonas: centro, periferia y semiperiferia. Hay unas características de cada región, una caracterización, por ejemplo, centro, economías industrializadas, alta productividad, dominio tecnológico y político; periferia, economías dependientes, etcétera, etcétera. Estas posturas no son geográficas, sino estructurales y dinámicas, determinadas por las relaciones de intercambio desigual. Hago un paréntesis. Tiene vigencia este modelo conceptual en tanto el marco de referencia son relaciones de intercambio desigual que tanto en la teoría como desde visiones empíricas es demostrable que el mundo está funcionando en unas relaciones de intercambio desigual centro-periferia. El valor filosófico del modelo. Bueno, tres cositas que tomé de la síntesis. En la línea del documento de la tertulia de hoy, este modelo no representa directamente datos empíricos, sino que media entre teoría y práctica social. Es un artefacto epistémico, una construcción intencional diseñada para pensar la interdependencia y desigualdad estructural. Y finalmente, dice GPT, en la indagación de varios documentos, ha servido como plantilla conceptual reutilizable, inspirado en teorías derivadas como la teoría de la dependencia latinoamericana, la ecología mundo de Jason Moore o la ciencia periférica de Kramer, que yo personalmente desconozco, pero me llamó la atención para darles una mirada. Ese es mi aporte a la tertulia. Muchas gracias, Luis Hernando. Pues aquí hay una serie de elementos que no contrasta, sino que complementa con lo dicho por José Gersaín y por supuesto con el planteamiento que ya viene desarrollando Wilfredo, perdón. Y es que los modelos, sean de base matemática o sean de base conceptual, como el caso, por ejemplo, de tecnociencia geoestratégica, que se acerca al pensamiento de Wallerstein y el grupo de Gubelkian, que fue con quien él estuvo trabajando todas estas ideas del sistema mundo, indudablemente son herramientas conceptuales. Y las herramientas, sean de base matemática o de base no matemática, de base analógica, que pudiéramos decirlo también, porque hay unas formas de razonamientos implicadas, se constituyen en abstracciones de la base ontológica o de la base de los hechos que tiene un elemento subyacente de carácter ontológico, que lo armamos con el propósito de poderlo explorar y producir conocimiento con él. Claro, decíamos que cuando se hace un modelo, ese no es neutro. Y creo que tú lo reconoces, y lo mismo José Gersaín. No es neutro, porque hay una base subyacente de concepción del ente que estamos construyendo como objeto de indagación, y ese tiene que ver con todo el horizonte de tradición que traemos. Explico, el horizonte de tradición en hermenéutica de la ciencia es todo el conjunto de conocimientos, valores, formaciones y relaciones con los cuales hemos venido
trabajando que nos permite tener una manera de concebir el mundo. Y por supuesto, pues esto influye en la manera como hacemos la construcción de los modelos. Yo con esto me detengo en el comentario agradeciendo a Luis Hernando por su planteamiento y le vamos a dar la palabra nuevamente a Wilfredo, que creo que ya cargaron todos los datos. Sí, señor. Bueno, aquí logré cargar 4 archivos Excel, de los cuales fueron sacados de la superintendencia. Entonces lo procesa y les voy a hablar ya de lo gráfico, del resultado. Sí, Bueno, no es un proyecto que muy grueso, por decirlo así. Tiene aún algunos errores. Bueno, es que el tiempo también era solo 24 horas, ¿sí? Entonces, básicamente aquí él identifica qué entidad es, si es IPS o EPS para hacerle su procesamiento pues adecuado, ¿sí? Ah, bueno, en esta parte él aún no logra identificar algunas por las bases de datos, eso hay que fortalecerlo. Y ya aquí nos arroja los datos que necesitamos. De esto era esos son ah, lo que usa para saber si la entidad está en riesgo o no. Y en esta parte está la predicción de la cual les hablaba. Mejora sostenida significa que la EPS tiende a mejorar o a mantenerse, ¿sí? Y cuando correcto. hablamos por acá hay una. Cuando hablamos de riesgo financiero, estamos hablando de que la EPS probablemente va a decaer. Bueno, en esto nos da una gráfica. Lo rojo es lo que está más en riesgo, lo amarillo lo intermedio y lo verde es lo que va pues en bajo riesgo. Y al final pues este modelo nos permite descargar los resultados en un Excel, puesto que mi pensado siempre ha sido pues que sea, bueno, yo puedo entenderlo, ¿sí? De pronto el modelo y todo, pero pues hay personas que no. Entonces, básicamente lo que quise hacer fue que si los datos se ingresan por Excel, entonces que su resultado también se pudiera hacer puede ser descargado en un Excel. Entonces, ya, ese es mi proyecto. Y pues acá podemos ver los resultados que da. Perfecto, Wilfredo. Insisto una vez más, te felicito. Por Sí, señor. supuesto, estás en una etapa de formación, de crecimiento, y en esa medida vas a encontrar que incluso hasta se pueden hacer informes ejecutivos donde ni siquiera necesites presentar el Excel, sino que sacas los datos más significativos del Excel y los presentas en un lenguaje de texto plano, en el cual señalas lo que es más importante y relevante del informe, y que si la gente quiere profundizar puede acudir a todo el formato de Excel de, de todos los datos ya en la minucia. Lo otro que quería señalarte es que creo que te estás dando cuenta que el trabajo del modelado computacional es en sí mismo también un proceso de investigación computacional, porque en la manera en que tú estás programando y ves que obtienes unos resultados, pero que hay otros que no los obtuviste, es significación de que hay que tener en cuenta estos caminos de programación, buscar nuevas formas de programación que puedan incluir aquellas cosas que no salieron. Esas, esos otros caminos son heurísticas, se llaman heurísticas o caminos de descubrimiento que permiten hacer más robusto el informe que puedas producir. Pero indudablemente yo me complazco de ver un tipo de trabajo de este estilo y, y reitero para ti y para quienes hayan estado contigo en este proceso, felicitación a tus profesores, a tus guías, porque veo con auspicio este tipo de cosas. Vale, muchas gracias por las recomendaciones. Igual yo sé que, bueno, estoy hablando con profesionales
Y sí, yo estoy empezando en mi proceso de aprendizaje hasta ahora, pero más sin embargo tengo unos compañeros que tienen un programa bastante más grueso, ¿sí? Creo que lo que tú mencionabas saca cosas más importantes en, bueno, ellos usaron como una especie de pestaña, ¿sí? Como en Google, que tú le das a cada pestaña y él incluso se puede buscar la entidad, ¿sí? Pues más, no sé si habrá otra posibilidad para yo poder hablar con ellos de que presenten su proyecto, pues en caso tal, estaría genial que pues también lo presentaran, porque es mucho más grueso que el mío, ¿sí? Y probablemente sea más acertado. No, 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 pero aquí no, no es que las cosas, unas estén bien y otras no. Aquí es un proceso de construcción. Y ahí donde vas, te veo bien, te veo bien. Vale, muchas gracias. Muy bien. Entonces, voy a, Y sobre todo felicitarte porque te animaste a hacerlo. Yo te invité y pues ya fue a tu disposición a compartirnos. Como notas aquí, lo que queremos es apoyar siempre a estas nuevas generaciones que están aportando nuevo conocimiento científico. Gracias a cada uno por el ánimo. Estos son muchos que están apenas iniciando su carrera y bueno, podemos volver aquí a nuestro texto de comentarios o argumentos. No sé, José Gersaín, y gracias, Wilfredo, tú puedes quedar el tiempo si quieres y si no, no puedes mantenerte en la reunión, no hay problema. Con gusto, Luis Hernando, felicidades, hermano. entonces, bueno, agradecerles por el espacio y ya voy a dejar de presentar, ¿vale? Vale. Bueno, sí, señor, muchas gracias. José. No, yo solamente quería reiterar mi felicitación a Wilfredo y y manifestar mi envidia de la buena. Mira, yo les comenté mi participación en la creación del sistema y tengo que decirlo, perforábamos tarjetas que corríamos en un computador central del departamento y él se encargaba seguramente en Fortran de leer los resultados y llevábamos las los cuadros en papel de examen que llamábamos en esa época, que era un papel doble cuadriculado, eh, y algunas cositas en el caso más sofisticado. Pero ahora cuando veo que estos muchachos tienen la virtud y los mecanismos para hacer esto que nos acaba de explicar Wilfredo, de tomar la base inmensa de información, convertirla, ponerla a funcionar. Caramba, creo que a mí me da, quiero manifestar es mi envidia de la buena y decirle a Wilfredo que sin miedo se mande, que el mundo se conquista a punta de errores o excesivos aciertos. Entonces, nada de timidez, mi hermano, eso hay que echar los voladores rápido porque sí nos tienen mucha ventaja. Y ojalá en el ministerio lo leyeran como lo están leyendo ustedes, porque yo creo que lo siguen leyendo con la base de datos que hicimos nosotros hace 40 años. Entonces, muchas gracias. Gracias, José, por tus comentarios y por animar a estas nuevas generaciones. ¿Alguna otra persona que quiera aportar para la lectura, con base en el texto que hoy tenemos? Bueno, pues... Hay un silencio sepulcral. No se sabe si es que todos estamos meditando o es que es tan concluyente lo que se presentó que no hay nada que decir o es tan confuso lo que se dijo que absolutamente no se puede decir nada porque no se entendió nada. Pues mira que a partir de lo que tú presentas, Francisco, y con relación también a este ejemplo tan específico que nos mostró Wilfredo, pues uno encuentra que este modelado de carácter científico es una forma de revelar de manera cómo en la práctica de la visión científica se siguen buscando estructuras que ayuden a hacer unificación o criterios de unificación para la ciencia actual.
y una condición de ello pues lo expresas en el hecho de las plantillas de modelo que funcionan como puentes epistémicos entre lo disciplinar o entre las disciplinas como tal. Este concepto me parece clave, el de puentes epistémicos, porque cada vez se hace más, digamos, más concreto el hecho de que sea necesaria la visión de un problema o un fenómeno desde diferentes campos disciplinares para resolver el problema. Lo que hace que pues haga que los fenómenos que hoy exigen esta revisión, tanto de modelos a través de plantillas como de carácter filosófico, se haga de una manera más completa, más profunda, para que nos permitamos nosotros mismos, los que reflexionamos y trabajamos al respecto, tener mayores herramientas de entendimiento de las representaciones, de su abstracción y de convertirlo después en una transferencia para el conocimiento científico, que es lo que hoy se está tratando de auspiciar, que es la transferencia de conocimiento, lo que hace que estos encuentros como los que tenemos en la tertulia o los debates que giran en torno a la naturaleza de los modelos generen unas capacidades cada vez más específicas o más completas sobre lo representacional, sobre cómo esto permite integrar disciplinas, temas que también pues siguen vigentes para la filosofía de la ciencia, como es el significado y los símbolos, la representación en el lenguaje y las formas de lenguaje que hay, que no son solamente en una perspectiva del lenguaje binario, sino que se amplía y se hace cada vez más enriquecedor. Ah, sí, sí, muchas gracias. Mira, José quiere decir algo. Sí, señor. Una pregunta, Luis Francisco. En el texto es claro como algo que es real en la práctica, y es que desde las ciencias sociales cada día aprendemos más desde los recursos que nos aportan las otras ciencias y las instrumentamos para hacer lo que tenemos que hacer. Mi pregunta es, ¿cómo se está viendo alterado o se podría haber alterado todo este proceso que acabamos de mencionar del modelaje y las plantillas con el tema cuántico, que está yendo a profundidades impensables? Básicamente, podríamos esperar que nos va a cambiar el mundo muchísimo a partir de lo que nos aporte lo cuántico en materia de modelación. Lo que sucede es que, por ejemplo, todo lo que hemos hablado de modelado computacional es modelado computacional binario. Hasta el momento eso es lo que se ha trabajado. Y no sé si en las experiencias que están teniendo en ese momento de Google y de la IBM y de no sé qué otras empresas que estén trabajando ya con computadores de más de 1000 qubits, de 1024 qubits, si ya este tipo de cosas estén siendo tenidas en cuenta. Porque la verdad, hasta el momento, lo que yo estoy enterado es en modelado de computacional binario. En un modelado de computacional cuántico, yo me quedo totalmente absorto y simplemente inclino mi cabeza reconociendo mi ignorancia, porque no sabría qué podría allí acontecer, porque no sabemos los resultados de procesamiento en la medida en que se aumente la cantidad de qubits en los procesadores. Entiendo que ya se estaba trabajando para tener procesadores de 1024 qubits, pero los que habitualmente están trabajando son en 128 qubits, pero ya había algunos de 512 y se había pensado en el diseño de unos de 1024 qubits. Entonces, en ese sentido, todavía es una gran incógnita hasta dónde va mi información. Y no te sabría decir, José, pero indudablemente que tu intuición es acertada. Esto puede cambiar totalmente muchas cosas.
pero muchísimas cosas, incluidas las estructuras de organización de la vida humana. Entonces, pues es una pregunta que ahí queda en el aire y que debemos estar expectantes en la medida en que vaya evolucionando tanto el conocimiento de las ciencias básicas y como de las tecnologías en esa combinatoria de la tecnociencia para ver qué nos va resultando, José Gersaín. Si alguno también puede escribir o quiere escribir en el chat, estamos atentos para leer su comentario u opinión en caso de que no pueda hacerlo directamente. Tengo una pregunta. Va a hablar el gringo. Va a hablar el gringo. Hola, soy David, soy ingeniero y tengo una pregunta. Me parece que cada cosa que entendemos de nuestra vida cotidiana es a través de un modelo. Por ejemplo, creo que tendemos a entender la política a través de un modelo conceptual. Y creo que entendemos cómo funciona un negocio a través de un modelo conceptual o las finanzas personales. Y ¿esta es una idea loca o cuadra con lo que estás diciendo, Luis Francisco? David, cuando nos vamos a la minucia y al detalle, tú estás totalmente en lo cierto. ¿Por qué? Recordemos lo que había dicho Wittgenstein en relación con el Tractatus acerca del carácter representacional del lenguaje. Entonces, cuando estamos utilizando palabras, el mundo no son palabras, son hechos, son cosas que acontecen. Y lo que sucede es que utilizamos palabras o conjuntos de palabras para modelizar eso que acontece. Entonces, lo que estás diciendo es totalmente cierto, a pesar de que Wittgenstein después se desdijo en las investigaciones filosóficas en su obra póstuma. Pero eso que dijo en el Tractatus acerca del carácter pictórico del lenguaje implica el que hay un modelo y que ese modelo utilizamos palabras para referirnos al modelo. O sea que el modelo es algo representacional que está, llamémoslo así, en la conciencia de los sujetos. Por supuesto que los modelos no necesariamente son individuales en términos de un solus ipse, es decir, en términos del solipsismo, de la mente de un solo pensador, de un pensador solitario, sino que los modelos se construyen en interacción social, indudablemente. Y creo que, bueno, eso tú lo identificas porque lo hemos dialogado de alguna manera. Por supuesto, entonces en el lenguaje de la vida cotidiana existen modelos. Claro, ahora, estos otros modelos de los que hemos hablado hoy son modelos formalizados para el desarrollo tecnocientífico. Es lo que creo que estamos haciendo y que de lo cual tú también estás haciendo parte con todo tu trabajo académico, intelectual y de investigación en materia de seguridad industrial, como me lo has comentado. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, Astrid, creo que no habría más, entonces. Sí, pues igual me parece muy enriquecedor porque lo que les estaba mencionando de cómo hay esa relación entre todo lo que aquí nos presentó tanto Wilfredo como lo que han comentado los que han participado y que esto nos ayuda a entender mucho mejor cómo es que se hacen esos puentes epistémicos. Creo que Armando va a intervenir. ¿Ah, sí? Sí, amenazó con su imagen, amenazó. Sí, Armando, tienes la palabra. Escuchamos a Armando.
Bueno, entonces tiene algún problema de comunicación, Mira, pero ahí entonces, está. igual si tienes algún problema, también nos puedes escribir ahí en el chat. Yo estoy aquí atenta. Se fue. Ah, bueno. Bueno, listo, ¿no? Entonces, Problema. dejemos así. Ujú. Muchas gracias a todas y a todos por la participación. Un abrazo y hasta la próxima reunión el próximo jueves a las 6 de la tarde. Un El día abrazo de y muchas mañana gracias. estaré enviándoles el siguiente documento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Debe tener la grabación.